pues de acuerdo a la información que a mí me llega, tengo un mensaje muy fuerte donde que me llega de que hay una confabulación de parte de estas empresas, pero Máximo, empresas Máximo, que se creen en monopolio, con ¿no? el cariño para que poder sabes parar que y te bloquear tengo, las carreteras. Estamos enlazados vía Zoom con el director general de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez. Máximo, muy buenos días. Nicolás, gracias por la invitación. Máximo, no sé por dónde empezar, nos conocemos hace tanto tiempo, hemos compartido tanto los problemas, pero yo no sé cuáles son no, yo no sé si puedes hablar, Máximo, de lo que de lo que piensas. No, en lo que es a mi nivel, por supuesto que sí. Yo soy el director de la Defensoría de Policía y Ministerio Interior y con capacidad para hablar temas, digamos, de mi unidad. Pero sobre ¿no? esto del paro, policía, ¿no? es decir, mataron a este chico, ¿cómo es que se llama? Loimer Noé Benigno, ¿no es cierto? Y ya que otro del chino, los transportistas dicen, ya van 300, esto es demasiado, y nos prometen y no se arreglan las cosas, esto cada vez está peor en la percepción que tiene. Nicolás, sobre ese tema, yo te puedo dar un comentario muy personal, ¿eh? Muy personal, porque a mí me llegan también comunicaciones, digamos, de ciertas personas y amigos, amistades, y me señalan, ¿no?, de que antes era la única, la ruta exclusiva, que era de Ancón hasta, que te digo, hasta Villa Salvador, era una sola ruta o dos rutas, que eran la ruta de Chino. Posteriormente se fueron otorgando licitaciones a otras empresas que también hacen casi el mismo recorrido. Entonces hemos visto de que esta figura de decir yo soy acá yo hago acá el monopolio, yo y otra empresa somos los únicos, ha originado cierto celo entre empresas. Y para mí, yo no te digo que yo estoy hablando a nivel, sino que para mí, y por los mensajes que recibo, es como una confabulación que hacen estas empresas que se creen que tienen el monopolio de este recorrido para tratar de eliminar a las rutas pequeñas, ¿no? A las otras empresas más pequeñas, ¿no? Entonces, ese es un tema de ellos. Ya, pero bueno, la policía está tratando de indagar, investigar de dónde nacen estas amenazas, estos disparos, esta muerte, ¿no? Es decir, ¿qué estás diciendo? Que la propia gente del chino está mandando matar a sus choferes para victimizarse. Yo no te digo eso. Lo que te digo yo es la información que a mí me llega de muchas amistades. Inclusive me ha llegado un mensaje hoy día cómo se confabula este tipo de paros, ¿no? Entonces eso está investigándose la policía, ¿me entiendes? Pero yo te digo, Máximo, mi análisis personal, ¿no? Tú sabes lo cerca que estamos nosotros de la gente, porque estamos cotidianamente en contacto con la gente y tenemos una virtud poco común en este país que es escuchar a la gente. Y este paro se ha originado en la indignación, en un velorio, Máximo. La gente muy molesta diciendo, ¿qué vamos a hacer? Hay que parar, y eso ha empezado a como espuma, se ha extendido. Como fue el paro importante que hubo el año pasado, que comenzó con un asesinato y la indignación que generó y la molestia, y son los propios choferes los que están, no es que el dueño de la concesión es el que les ordena paran porque ya no dan más, Máximo. Paran porque los están matando, porque están corriendo el riesgo de que si salen no solo les van a disparar a ellos, a sus pasajeros. Claro, como te digo, yo tengo pues de acuerdo a la información que a mí me llega, tengo un mensaje muy fuerte donde que me llega de que hay una confabulación de parte de estas empresas, pero Máximo, empresas que se creen en monopolio, con ¿no?, el cariño para que poder sabes parar que y te bloquear tengo, las carreteras. Con el cariño que te tengo, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué estamos perdiendo? Por cosas como la que tú estás diciendo. Porque lo primero que tienes que hacer para enfrentar al enemigo es saber qué enemigo realmente es el que tienes al frente. Tienes tremendas organizaciones criminales. Y lamentablemente estamos lejos de terminar de desentrañar cómo funcionan por teorías así absolutamente disparatadas, Máximo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Claro, no, yo te digo desde mi punto de vista por la información que a mí me llega, ¿no? Entonces, se tiene que investigar de dónde nacen estos paros, estas cosas, hay que investigar estas muertes, estos asesinatos en contra de algunos choferes, sí hay que investigarla, pero también hay que ver de dónde salen este tipo de hechos, ¿no? Que, digamos, dañan, probablemente quitan la vida de personas, ¿no? Y generan terror, ¿no? Indudablemente, ¿no? Máximo, vamos puntualmente al tema que era originalmente, porque no estaba convocado el paro cuando decidimos hacer esta entrevista la semana pasada. Que es la aprobación de la ley que permite a los policías usar su arma de reglamento en caso de flagrancia. Pero se supone que eso, por lo menos originalmente, estaba en la ley.
Es decir, que el policía puede hacer uso de su arma, abatir un delincuente. O sea, ¿en qué momento cambiaron las cosas? ¿Qué es lo que pasa, Nicolás? Mira, por más que... te voy a poner un ejemplo solamente. En el caso de Elvis Miranda, que actúa en flagrancia, saca el arma, dispara contra un delincuente, ¿no? Y sin embargo, es perseguido. Hasta ahora continúa su juicio contra Elvis Miranda. Ya van 6 años y lo siguen acusando, y como casos como el que tengo muchos casos a nivel nacional, ¿no? Entonces, se decía de que por qué el policía saca el arma, y si no ha visto un arma, digamos, de manera visible como para poder contrarrestar ese ataque. O dice, oye, pero ¿por qué le disparaste si tenías un arma de juguete o una réplica? ¿No? Entonces, esta ley lo que viene a hacer es darle claridad en el momento en que el policía tiene que usar el arma, ¿no? En flagrancia, ¿no? Por decirte, ahorita, hablamos de que se ha disparado contra un chofer de un ómnibus, muy bien. Si la policía observa a través de las cámaras, observa de que estos delincuentes están huyendo, puedo perseguirlos, y en esa persecución puedo abatir a estos delincuentes, porque estamos hablando de la flagrancia. Entonces, antes no se entendía eso, Nicolás. Decía, oye, pero el policía ya había pasado el momento, ya disparó, ya no hay flagrancia, o el delincuente está corriendo, ya no debes matarlo, ya no debes dispararle. Pero eso ya, al menos con esta norma, porque se supone que incluso había un procedimiento, ¿no? Una voz de advertencia, un disparo al aire, y el tercero un disparo al cuerpo. Hasta ¿Esté armado o no está armado? Alto policía, deténgase, ya el policía estaba muerto. Bueno, tengo que ir a la pausa, Máximo, por favor. Tengo que ir a la pausa, mantente conectado. Estamos conectados vía Zoom y telefónicamente con el director general de la Defensoría de la Policía, el general Máximo Ramírez. Máximo, cuando estábamos conversando me entraba insistentemente una llamada al teléfono. Es un transportista, y es un transportista que quiere que lo escuches. ¿Lo podemos poner? No lo voy a hacer sin tu autorización, pero él quiere que lo escuches. ¿Es posible? Bueno, si tú lo ves por conveniente, no hay problema. Por supuesto. Adelante, por favor, lo escuchamos. Primero, ¿cómo es su nombre y a qué línea pertenece, por favor? Buenos días. Buenos días, mi amigo Lúcar. Le habla Edgar Víctor de Transportes Unidos Cono Norte, secretario general. Usted me llamó cuando estábamos conversando con Máximo Ramírez. ¿Qué es lo que usted quiere decir, Edgar? Efectivamente, hay que ser claros y sinceros. En el Perú, y no solamente Lima, en la sección transportes están matando. Y le escucho yo al señor decir que nos hace de entender que es una guerra entre transportistas. Creo que el señor no está bien informado, o no está bien, no conoce realmente las problemáticas de transportes. Transportes es una problemática no solamente en Lima, a nivel nacional. Están matando. Nosotros los transportistas estamos luchando por la vida. No estamos luchando por una licitación o por un grupo político, nada, absolutamente por la vida. Día a día nos están matando, y el trabajo no todo que desempeñamos es el 70% a nivel nacional que movemos la economía del Perú. Pero a cambio, ¿qué recibimos? El Estado no nos está dando seguridad. La Defensoría del Pueblo más está en defender al poder económico que al pueblo. El pueblo que está en una crisis de asesinato, de extorsión. Las extorsiones están día a día más. Como dicen, en la actualidad están decretando estado de emergencia. Yo veo más el estado de emergencia lo están haciendo con una condición de sacar plata para beneficiarse ellos, pero no nos están dando ningún tipo de seguridad. Ayer mira, en pleno trabajo que están, hoy día que se ha hecho, decretó las movilizaciones, ¿qué se ha visto? Que están yendo ya a las empresas a pedirle 20,000 soles por cada socio. Señores, ¿y dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Qué está haciendo por la población, por la gente? Se supone que dice Defensoría del Pueblo. No dice Defensoría de los más poderosos, del pueblo que está sufriendo cada día más, mi hermano Lucas. El señor creo que no sabe, los transportistas nos están matando a diario.
Edgar, yo creo que está claro, es importante en una circunstancia como esta que ustedes se han escuchado y por eso hemos hecho algo excepcional, hemos interrumpido una entrevista para escucharlo. Ahora, él no es defensor del pueblo, él es defensor de la policía. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Él es el director general de Defensoría del Policía. Edgar, muchas gracias y mucha suerte y cuídense, por favor, cuídense. Exitosa. Máximo, ¿has escuchado lo que dicen los transportistas? Porque no lo claro. dice Edgar Víctor. Máximo, esto ha ocurrido tal cual, ¿ah? Tal cual. O sea, tú sabes que puedes confiar en que yo no hago cosas raras, ¿no es cierto? Es decir, me ha llamado cuando estaba al aire. Mi mujer me dice que demasiada gente tiene mi teléfono, pero es la única manera de estar conectado con la gente. Bueno. Mira, qué bueno, Nicolás, que el señor no sé, es transportista, refiere, pero yo te digo, yo tengo una teoría personal, que yo la alimento en base, digamos, a información que yo también recibo de muchos colegas, de mucha gente que me escribe y me señala. Y en cierta forma, yo te digo una cosa, un transportista, un chofer, ¿tú crees que gane una cantidad de dinero suficiente como para ser extorsionado o como que para se atente contra su vida? Indudablemente que no, son gente humilde igual que nosotros, igual que cualquiera, ¿no? Entonces no son grandes empresarios ni grandes capitales. Entonces yo digo, he visto antes con bastante asombro cómo el empresa chino se creen dueños de las pistas y ponen 3 vehículos grandes dentro de las pistas para poder que los carros no transiten y como para que su paro sea pero un éxito. Máximo, eso no está bien, ¿no? ¿Sabes Eso cuál no es está el bien. problema, Está bien el Máximo? paro, pero digamos, Tú con libertad también de las otras empresas que quieren trabajar, Tú no necesitas, Máximo, ser un billetón para que te extorsionen. O sea, han asesinado la semana pasada a una chica que tenía un pequeño negocio de toma de muestras en Comas. Y la han asesinado porque no quería pagar y no podía pagar la extorsión que le estaban cobrando. Están extorsionando a los mototaxistas. Y a unos les cobran 5 soles, a otros 15, a otros 10, a otros 20. Sí, y hay según gente el tamaño del que se negocio te aprovecha de las clavan unas circunstancias, se extorsiones aprovecha el momento y terminan trabajando para causar ellos. terror, ¿no? Pero es que, ¿sabes lo que Pero por ¿sabes eso, lo que Nicolás, me preocupa? justamente ya el Congreso Yo esta te digo, semana ha aprobado Máximo, la ley que justamente, califica como delito terrorismo a la extorsión, al sicariato, todos estos delitos van a ser calificados como terrorismo para que esta gente vaya a la cárcel si les descubre, ¿no? Indudablemente, ¿no? Eso va a ser bueno. Pero escúchame, Máximo, no necesitabas esa ley. Con la legislación existente, si la aplicaras, si tuvieras una estrategia consistente, si los detectives peruanos que son unos capos tuvieran todo el contexto y los mecanismos y los instrumentos para hacer su trabajo, le rompemos la madre a estos delincuentes. Pero, claro, lo que pasa, Nicolás, es que cuando tú capturas a un extorsionador, cuando tú capturas a un extorsionador, a un sicario, solamente lo capturas si tienes 48 horas para hacer una investigación. En cambio, con esta ley le va a tener 15 días para poder llegar a la cabeza de estas organizaciones criminales. Y eso, ¿no?, está bien, y eso lo propuso en los estudios de Exitosa el doctor Javier Arévalo cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Dijo, ¿qué tanto discutir entre policías y fiscales? Si los fiscales, la policía dice, los fiscales lo sueltan y los fiscales dicen, pero si no nos entregan argumentos porque los tiempos son muy cortos, entonces que se extienda el plazo, dijo el doctor Javier Arévalo. Y qué bueno que le hayan hecho caso. Pero Máximo, si no tienen ustedes en el Ministerio del Interior y en los altos mandos de la policía un diagnóstico claro de qué es lo que tienen al frente, vamos a perder como estamos perdiendo, Máximo. Se debe morir de risa de escuchar esta conversación. El monstruo, Nicolás, los jefes de los pulpos, Mira, no es que perdamos la guerra o la batalla, no, es que indudablemente que se tiene que trabajar de manera coordinada entre la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, para luchar. Nuestros enemigos son los delincuentes, las lacras que están en la calle extorsionando, matando. Esos son nuestros enemigos. La policía no es enemigo del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Lo que queremos aquí es que las normas se apliquen de manera correcta y por eso es que se da esta ley, la 32.291, que viene a reforzar, que viene a garantizar la seguridad jurídica que debe tener un policía, que cuando abate un delincuente no tenga pues que ir a procesado, condenado por un hecho que digamos es la comisión de defensa de su vida o de la sociedad. Es decir, ¿no? Máximo, tú sabes que a mí no me tienes que convencer de eso, porque si en algún medio de comunicación nos hemos fajado por Elvis Miranda, hemos ido nosotros acá. Así es, Nicolás. Acá yo les agradezco pusimos en el centro el tema de Elvis Miranda y nos indignamos con la familia de Elvis Miranda y con todos los policías por lo que este hombre estaba pasando.
y que es una pesadilla además que no tiene cuándo terminar, cuando esto debería llegar a su fin ya. Ahora, ya, por supuesto, digamos, esta ley en el punto específico de dejar absolutamente claro en qué condiciones un policía debe usar un arma y ya no hay duda, ¿no es cierto? Cualquier duda, porque esa idea estúpida de que tiene que haber equiparidad. A ver, antes, señor delincuente, ¿usted lleva pistola, cuchillo o antes de dispararle? Y mientras vas preguntando, el tuyo ya está muerto, ¿no? claro, ¿Tú ya está muerto el o se principio escapó? de proporcionalidad. Claro, o sea, ya, en eso estamos claros y yo creo que es bueno. Ahora, hay otro tema más, Rómulo, que es este tema del hackeo. ¿Qué pasó exactamente? Porque RENIEC dice que no... Rómulo, te dije, no, perdón, Máximo. Sí. No fue lo que dice RENIEC es... Primero ¿qué fue lo que pasó exactamente? Es decir, hay datos personales que están en manos del Ministerio del Interior o de funcionarios del Ministerio del Interior que no deberían estar en sus manos. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y ¿Qué tipo de uso datos, se le ha Nicolás? dado a ¿Cómo ese- qué? Pero es lo que se está hablando, el uso de datos personales. La propia Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Interior está diciendo que se ha dispuesto una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades de una presunta filtración de datos personales de miles de ciudadanos. Dice que se trataría de la modalidad de scrapping, que consiste en el uso indebido de los accesos concedidos. Ellos quieren decir que no se requiere vulnerar los sistemas de seguridad, sino que se aprovecha el acceso para obtener datos autorizados. Pero en fin, el tema es que en esto hay involucrados funcionarios del Ministerio del Interior. Y es más, lo que dice RENIEC es muy fuerte, porque dice la exposición de datos reportados recientemente no fue producto de una vulneración a la seguridad de RENIEC, sino del uso indebido de un usuario del Ministerio del Interior que tenía acceso a esta información y que ha hecho un uso incorrecto e ilegal, y por lo tanto RENIEC actuó de inmediato, y lo que hizo al detectar esta grave irregularidad es suspender el servicio de traslado de información de RENIEC al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque no hay la garantía de que en el Ministerio del Interior cuiden el uso de estos datos que son reservados. Indudablemente, Nicolás, si es que se le ha dado un mal uso a los datos reservados que tiene RENIEC, indudablemente que tiene que investigarse. Pero te digo algo, la Policía Nacional, por la forma que ellos hacen su trabajo de investigación y de llegar a identificar personas para efectos de la investigación criminal, indudablemente que se necesita estar interconectada con el RENIEC y con todas las entidades del Estado. Podría ser con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Sin embargo, eso no se da. Tenemos que a veces solicitar que nos informen si fulano está capturado, tiene registro de antecedente, si es la misma persona, si son los mismos padres, y para poder llegar a la verdadera identificación de la persona. Entonces, pero sí te digo, si hay un funcionario del Ministerio Interior que ha hecho mal uso de esta información, indudablemente que tiene que investigarse y llegarse a la verdad. Pero no por eso le voy a suprimir, en este caso a la Policía Nacional del Perú, la información o que entre a la matriz del RENIEC, porque para eso hay convenios, para poder tener un uso adecuado de la información, ¿no? Que sirve para la investigación criminal, ¿no? Ahora, un tema último, Máximo. Exitosa. Casi todas las semanas, porque lamentablemente ese es el récord que tenemos, ocurren incidentes en los que capturan una banda donde hay policías, donde descubren que policías hacen un uso a favor de los delincuentes de información que les pasan los propios ciudadanos. Ya el colmo ha sido esto del robo del oro, de una banda compuesta exclusivamente por policías en actividad y en retiro, o hechos tan graves como que un ciudadano denuncia a un delincuente porque lo está extorsionando y el delincuente tiene en su teléfono la foto de la denuncia y va y toma represalias contra el extorsionado. Es decir, hay un problema de corrupción serio dentro de la policía. Y la estrategia que se decidió en algún momento, termino con esto, Máximo, fue cada vez que un policía sea detectado cometiendo un delito, será tratado como un delincuente cualquiera y no se le protegerá por su condición de policía. Eso está bien, pero no es suficiente, Máximo. Porque hay un cáncer de corrupción en la policía que tiene que ser extirpado por la propia policía. Y en la policía, Máximo, lo hemos hablado 50 veces. Todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo sabe quiénes son los buenos y quiénes son los pendencieros que no deberían estar ahí. Nicolás, tú sabes bien de que ya políticas del sector interior han señalado claramente de que temas de corrupción en la policía no se van a poder
digamos, sostener. Esta gente tiene que estar en la calle. Sí, no hay que negar, hay corrupción en la policía como hay corrupción en muchas entidades del Estado. Pero es cierto lo que tú señalas, de que hay policías que han cruzado la línea, ¿no? Y se han ido al frente y luchan contra sus propios colegas, ¿no? En este caso, ¿no? Pero y yo estoy seguro, Nicolás, que estos individuos, estas personas que ya no deben ser considerados policías, tienen triple sanción. Tienen el hecho de, si por el delito que han cometido, indudablemente, si son identificados, tienen que ir a la cárcel, 1. 2, ser dados de baja de la policía, ¿no? Y por último, digamos, pagar todo el daño que le han hecho a la institución por estos hechos que ellos están cometiendo, ¿no? Entonces, los hechos son bien claros. Aquí no hay ninguna espíritu de cuerpo. En la inspectoría de la policía es severa y cuando es este tipo de faltas, Nicolás, inmediatamente ellos van a la cárcel. Inmediatamente van a la cárcel, al margen de que se les hace un proceso administrativo disciplinario y que conlleva su baja definitiva, ¿no? Estando de baja ya se les pasa el retiro y tenemos que terminar la parte negativa de la institución y en ese plan están ahorita trabajando tanto el sector interior como la Inspectoría General de la Policía Nacional. Inclusive últimamente se hayan modificado ya las tablas de conducta, las tablas para poder imponer sanciones. Yo te lo dije hace no sé cuántos años, porque esto venimos discutiendo hace años, ¿no? Cómo enfrentar el cáncer de la corrupción en la policía. Y lamento que después de todos estos años la situación esté peor que nunca. Peor que nunca. Y yo creo en la salida colombiana. Es decir, no basta con que cada policía que sea descubierto sea sacado de la policía y tratado como delincuente. Lo que hay que hacer es pasar el caterpillar y poner a los verdes más verdes de la policía en contrainteligencia y determinar en cada unidad, cada comisaría quiénes son los corruptos y echarlos. Simple y llanamente. Hay gente que me decía en un momento, sí, pero así los vas a pasar al lado de la delincuencia. Pero si ya están del lado de la delincuencia, ¿cómo que lo vas a pasar? Vas a sincerar la realidad, claro. Máximo. Justamente con la disciplina policial, inspectoría y órganos de control de la institución para poder tomar medidas más severas, ejemplarizadoras, que vas a ver ya prontamente los resultados de este tipo de medidas que se van a dictar en contra de los malos elementos de la Policía Nacional de Perú. No Máximo. Te digo de una degradación o de una expulsión como era antes, ¿no? Pero algo parecido sería, ¿no? Máximo, te agradezco mucho por habernos atendido.